Bien, estamos grabando reunión. Vamos a compartir pantalla y a esperar que todo funcione bien porque en estos días la señal de internet por la zona de mi casa no anda muy bien. Bienvenidos a este nuevo cuatrimestre, este segundo cuatrimestre. Vamos a retomar la temática de interfase que habíamos dejado a partir de algunas referencias teóricas de Donald Norman. Vamos a seguir con él. Justamente lo que estamos mostrando en la tapa es la imagen de la ya icónica obra del el escultor francés Jacques Carelman, que Donald Norman utiliza como motivo de la tapa de su ya clásico libro Psicología de los objetos cotidianos. Vamos a tratar de repasar rápidamente aquello que vimos en la clase anterior de interfase. Recuerden que luego de la clase de interfase tuvimos una clase sobre programación y después una sobre arquitectura de producto. Ahora vamos a retomar la temática de interfase. Recuerden que hay un dossier de la revista IF en donde Donald Norman junto con Andrew Ortony presentan una temática resumida de lo que está desarrollado en su libro El diseño emocional. Hay una relación estudiada por estos investigadores entre el diseño y el uso y entre la oferta de diseño y la respuesta emotiva que hacemos como usuarios de productos a la hora de enfrentarnos a cada uno de los objetos eh, con los que intentamos resolver nuestras problemáticas a diario. Habíamos trabajado con el ejemplo de las lapiceras y había cerrado yo con una Conklin, una lapicera heredada de la familia de mi compañera, una lapicera de ya más de 100 años de edad, que de algún modo resume en su propia materialidad muchas de las características propias de esta relación tríptica que plantea Norman entre diseño y uso, entre diseño y emoción. Las características más viscerales que tienen que ver con lo perceptual, aquello que es puramente superficial y de estilo o de cualidad estética, es puramente actual y se maneja desde una inconsciencia sin compromiso consciente. Después hay un segundo plano de relación que tiene un tercer, en este caso, como lo habíamos visto, pero para recuperar aquella relación más dual, eh, un tercer plano reflexivo, en donde interviene ya el intelecto y que tiene que ver con una instancia de metaprocesamiento de la información que compromete esa relación persona-producto. Ya hay cuestiones que intervienen y que tienen que ver con el orgullo o la vergüenza de ser poseedor o portador de ese tipo de productos, que eso se vincula fuertemente con los niveles de autoestima que uno exhibe o que uno ejerce a la vez a la hora de utilizar este tipo de implementos. Hay una cuota de autoevaluación o revisión de mi relación con la cultura material a la hora de portar eh, y ejercer el uso de este tipo de productos. Lo habíamos planteado en un segundo plano en un principio, pero lo planteamos en un tercer plano, a esta relación más conductual que tiene que ver más con la función práctica, en donde la medida por antonomasia es la de la expectativa. ¿Qué espero yo como respuesta de ese producto? ¿Qué espero yo eh, como respuesta luego de haber hecho un aprendizaje rutinario de su funcionamiento y de cómo me tengo que vincular a él para poder resolver el problema, en este caso el escribir? Hay una expectativa grande en función de eso, de lo que resulte, y un sentimiento dual de temor y esperanza, temor de que no funcione y esperanza de que sí lo haga de la mejor manera. Fíjense cómo
Así como en la relación visceral nos manejamos en un plano inconsciente porque es puramente actual y es inmediato, y en el plano reflexivo nos manejamos en un nivel mental ya de metaprocesamiento, de trabajo intelectual mucho más profundo. En el nivel conductual o en el plano conductual nos manejamos en un tipo de relación más subconsciente o intermedia. Recuerden también que existía una relación más de tipo funcional, como decíamos, en lo que hace el plano conductual, y otra más, una relación más de apariencia con el producto, en lo que son los planos visceral y reflexivo. Luego de este repaso, que insistimos, pueden ustedes conseguir en el dossier de la revista IF, si mal no recuerdo el número 3 o el número 5, no recuerdo bien, con tapa naranja, que está en nuestro WordPress. Vamos a pasar a otro plano de análisis de los que ejerce aquí Donald Norman. Hay otro tipo de relación entre persona-producto, entre diseño y usuario, entre diseño y reacción emocional o vínculo emocional. Hay tres modos de relación en donde el diseño ejerce una presión mayor en dos de ellos, los pintados en azul, que tienen que ver con el prestigio o el asombro, y hay un tercer tipo de relación en donde el vínculo es más accidental y tiene que ver con una recuperación de datos, procesos o momentos luego del uso. Debe existir un uso para que accidentalmente, sin esperarse de parte del diseño, exista una recuperación. Siempre tenemos que tener en cuenta que a la hora de proponer de hacer nuestras propuestas de diseño, hay cosas que podemos ofrecer y otras que el uso nos va a ofrecer o va a ofrecer a nuestros diseños una vez pasado el tiempo de relación entre entre estas variables, entre estas componentes de esta relación. Vamos a manejarnos aquí con unos ejemplos un poco traídos del cine y que tienen que ver con los superhéroes. El diseño puede proponer una relación mucho más superficial. Aquí podríamos vincularla de algún modo a lo que tiene que ver con las relaciones viscerales, de las que hablábamos en la diapo anterior y en la clase anterior. Hay un tipo de búsqueda de respuesta por asombro que el diseño puede proponer a través eh, de sus obras, de sus proyectos. Este es el Batimóvil de la saga de Christopher Nolan, ya que tenemos varias sagas de Batman, en donde evidentemente la búsqueda desde el diseño es la de eh, producir un impacto, un fuerte impacto ante la presencia de este vehículo, que encima tiene la posibilidad de transformarse casi como una especie de Transformer, justamente, haciendo un poco una analogía con lo que pasaba con la otra saga. Hay otro tipo de relación que es más accidental, que no está buscada por el diseño y que tiene que ver con una respuesta desde el uso. El Audi R8 no fue un vehículo pensado inicialmente para Iron Man, para Tony Stark. En realidad es una respuesta desde el uso que un determinado personaje, en este caso de ficción, hace una elección de un tipo de vehículo, seguramente la producción de la película, de toda la oferta de vehículos que existían en el mercado, un tipo de modelo y un tipo de vehículo que se adecue al perfil de superhéroe o al perfil personal de este, este personaje tan icónico. A mí le tengo un cariño especial porque es como que lo considero el superhéroe de los diseñadores, así como hay otros que se pueden acercar más a la biología o superhéroes que se pueden acercar más a la tecnología, como en este caso Iron Man, más al diseño, a la respuesta desde la resolución de problemas con propuestas que a mi gusto al menos son agradables. Hay un tercer tipo de relación, como decíamos, que ya es propuesta nuevamente por el diseño y que tiene que ver con la idea de prestigio. El agente 007, si bien en un principio era una relación parecida a la de Iron Man, fue
eligiendo determinado perfil de vehículos, obviamente británicos. Con el paso del tiempo, esos vehículos también fueron, en algún caso, en algunos modelos, como en el que se ve abajo a la derecha y, si mal no recuerdo, para una de las últimas protagonizadas por Daniel Craig, este raro, extraño Bond rubio. Eh, Hemos pasado por agente 07 morochos y pelirrojos también, pero rubios no recuerdo que haya habido. Esta, este modelo fue precisamente pensado en función también de lo que luego va a ser el desarrollo de la película, más allá de que se haya vendido en el mercado y con mucho éxito. Para, para un rango en particular, digamos, un rango de mercado, un rango de compra muy particular. Este tipo de relaciones, como decíamos, de propuesta del diseño, una búsqueda de reacción por asombro o de reacción por prestigio, eh, o este accidental respuesta del usuario eh, a modo de feedback, a modo de retroalimentación, son cosas que necesariamente tenemos que tener en cuenta desde el diseño, previamente al desarrollo de nuestras propuestas, fundamentalmente las dos primeras mencionadas recién, el prestigio y el asombro, porque nosotros podemos apuntar a determinado rango, a determinado nicho social, no necesariamente el más exclusivo y el de mayor poder adquisitivo, porque yo puedo tener simplemente prestigio dentro de, no sé, determinada hinchada de fútbol por tener un tipo de camiseta o implemento o gorro o en una de esas alguna cosa pintada a mano, eh, o algún artefacto o algún accesorio para poder victoriar a mi equipo. No necesariamente tengo que ser el agente 007 y tener el super lujo de auto. También puedo producir desde el diseño la reacción por asombro, fundamentalmente a través de la sorpresa, de la novedad y de la, en lo posible, permanente oferta de sorpresa y novedad. Cuando armaba esta diapo pensaba en algunos otros ejemplos, pero ya los hemos usado en clase. Pensaba en este caso en la reacción por asombro, en el calzado diseñado por Gaetano Pesce para, para esta marca brasilera que hemos compartido, que tiene una importante participación del usuario, eh, pero que hay una sorpresa inicial, aunque luego hay una retroalimentación de parte del usuario. Y probablemente sea para determinado rango de personas prestigioso calzar ese tipo de calzado, justamente. Se me ocurría también lo que podía ser el ejemplo de las redes sociales o del mundo virtual, que también hemos manejado con la pirámide de necesidades, y pensaba en alguna red social que trabaje desde la sorpresa, desde el asombro, propuesta ya desde el diseño, en la búsqueda de una relación eh, verdaderamente eh, renovada o en permanente renovación, no solo a través de la aparición de esta nueva red social, sino también a partir de la sorpresa que puede ofrecer en cada uno de sus productos individualmente o puntualmente de cada uno de sus usuarios, de cada uno de los miembros de esa red social. Puede haber una propuesta de eh, ubicuidad en cierto rango social o en cierta porción de cultura, cierto nicho cultural, como puede ser el de los profesionales, a partir de una red social que particularmente se adecue a ese, ese sector de la cultura que necesita intercambio de información, que necesita cruce de datos, que necesita relación de tipo permanente y a veces cruzada en función de distintas funciones sociales. Seguramente hay, yo las desconozco, redes sociales mucho más exclusivas en donde para pertenecer a ellas, para tener membresía en ellas se necesita algún tipo de cualidad personal o sobre todo comercial, me imagino, así como no cualquiera tiene una tarjeta American Express o un Audi R8, ya que hablábamos de vehículos hace un rato, o un Bentley. Pero
Em, esta de LinkedIn me parecía una adecuada manera de ejemplificar esto, de que el diseño está buscando diseñar una red específica para determinado sector de la cultura. Ahora, hay otras redes que accidentalmente se han modificado a través del uso. Instagram originalmente fue diseñada como una red también para el ámbito del trabajo, en donde había una mezcla de objetivos entre el objetivo de un jefe que necesitaba saber dónde estaban sus empleados ubicados, cuando estaban ubicados remotamente cumpliendo alguna función, y el objetivo de, eh, digamos, también ese empleado o esa persona en relación o de dependencia o de relación laboral independiente que necesitaba comunicar en qué punto del planeta se ubicaba y haciendo qué cosa. El uso de esa red fue transformándose poco a poco en una red en donde la gente ofrecía fotografías agradables de los puntos en los que estaba situada, que estaba recorriendo. Y luego se transformó en lo que hoy es Instagram, una red social en donde lo que prima es la imagen, la posibilidad de compartir esa cosa tan superficial que es sacarme una foto a veces al pie de la Torre Eiffel y a veces gastarme un pasaje a París nada más que para eso, para sacarme una foto, aunque ahora no se pueda. Entonces, ahí no hubo una decisión de diseño de una red social para ese tipo de función. Fue el uso el que a modo de accidente o feedback o retroalimentación transformó a esa red social en otra cosa. Hay otra relación necesaria de revisarse en cuanto a estos niveles viscerales, conductuales o reflexivos, y que tienen que ver con eh, la progresiva pérdida de control sobre el funcionamiento de estos productos. Inicialmente, los productos requerían de una casi completa participación de nosotros como personas, como usuarios, en este caso con este gramófono de Berlinger. Todas las operaciones mecánicas dependían de la acción del sujeto en cuestión, hasta en muchos casos, como puede pasar con la vitrola, eh, dar vuelta al disco a través de esa manivela que se ve al costado. Yo tenía que encontrar la velocidad adecuada para la reproducción de la música. Luego esas funciones fueron perdiéndose paulatinamente a través del uso de la energía eléctrica y ya el mecanismo era independiente, pero yo tenía que manualmente poner los discos y accionar el brazo de la púa para poder reproducir la pista que yo quería. Eso luego fue modificándose con la aparición de otros soportes físicos de la música, como fue el cassette, el Walkman también con su portabilidad, más allá de que el Winco visto anteriormente también tenía pilas y se podía llevar, de hecho fue uno de los adminículos más usados en los picnics de la época del hipismo, aquí en Argentina particularmente. Eso fue evolucionando luego en el Discman, que faltaría acá, que sería el reproductor de CD, pero luego pasamos a los reproductores tipo iPod para poder reproducir música ya digitalizada. Hoy ni siquiera necesitamos un soporte físico específico porque ya existe la virtualidad total la virtualización total del soporte música. Entonces ya son plataformas que se adaptan a distintos tipos de dispositivos. Yo puedo tener en un iPad, ¿por qué no? Guardada mi música en MP3, pero si tengo conexión con la red, seguramente va a ser mejor pagando una cuota de por medio, o si no moviéndome con la versión no premium, sino la básica, conectarme a la música a través de mi celular, de mi computadora, de mi tablet o de algún otro, puede ser de mi Smart TV o lo que fuera que puede conectarse a la red. Fíjense cómo paulatinamente las funciones han ido eh, perdiendo protagonismo en la persona y ha ido ganando en el producto. Nosotros cada vez nos ocupamos menos hasta el punto de solo elegir algunas listas de reproducción que luego el algoritmo randomiza a su gusto para
para ofrecernos a nosotros ese, lo que esa máquina, lo que esa computadora cree que a nosotros nos debe gustar, en función de lo que ya hemos elegido. Hasta ese punto hemos llegado. Con el resto de las actividades del hombre ha pasado lo mismo. Fíjense lo que es esta Brownie, un modelo no es del 1900 sino posterior, que reemplazó aquellas máquinas que todavía en algún tiempo se solían ver en las plazas, cuando yo era chico. Luego vinieron las cámaras fuelle, luego las reflex, luego la fotografía digital, para finalmente incorporarse como una función más en nuestros teléfonos, que ya muchas veces se compran, a veces más por la calidad de la cámara o de las cámaras que poseen, porque yo necesito con mayor premura, antes que comunicarme con otros, registrar la realidad y poder manifestarla en las redes sociales. Ayer ha habido un caso bastante espantoso y desagradable, lo que fue esa explosión en Beirut de una fábrica de eh, fuegos artificiales, y han aparecido testimonios de todos los ángulos posibles, desde la costa y desde adentro de la ciudad y hasta pegado al mismo edificio, por personas anónimas que han grabado, han registrado con sus celulares. Lo mismo que decíamos recién, la pérdida de participación mecánica de la acción del producto es paulatina. De hecho, hoy ni siquiera, ya la fotografía digital pasaba en las cámaras digitales, pero ya ni siquiera nos ocupamos de regular la luz, ni la entrada de la luz, ni la velocidad de obturación, ni mucho menos mecánicamente o manualmente el zoom. Ya eso se ocupa todo digitalmente, nuestros aparatos. Algo parecido pasa con la telefonía, también en el mismo soporte hoy, pero que en un inicio allá a fines del siglo XIX yo necesitaba hasta cargar el sistema o la línea a partir de esta manivela que permitía enviar una señal eléctrica hacia una operadora que era la que estaba recibiendo mi llamada y podía comunicarme. Luego aparecieron los teléfonos de disco ya con un acceso a la línea eléctrica ya permanente, y luego fueron cambiando o modificando su forma hasta llegar a los inicios de la telefonía inalámbrica, que fue verdaderamente un cambio de paradigma, que nosotros conocemos, los de mi generación, en todo su proceso, fundamentalmente desde lo que tiene que ver con el teléfono parecido al modelo de Bell, aquel diseñado por Dreyfus, o alguno similar, de ahí en adelante. Aunque yo también he visto algunos teléfonos eh, de pedestal y, por qué no, algunos amurados en algún pueblo por allí. Bien, es importante entonces tener en cuenta que todas estas relaciones reflexivas, conductuales y viscerales han ido paulatinamente alejándose de nosotros y eh, recostándose sobre el funcionamiento del producto. Cada vez, cada vez son más las funciones que nosotros dejamos de hacer. Inclusive, en un principio eran solo las viscerales, de las que se iba haciendo cargo el producto. Luego ya las funcionales y conductuales, como podemos ver en algunos productos al final de todo este recorrido. Y hoy, como decíamos recién con la reproducción de música, hasta el algoritmo o el producto se hace cargo, el algoritmo a través del producto, de un nivel reflexivo, de elección del tipo de cosas que nosotros deberíamos decidir, o por lo menos tendríamos la capacidad de decidir, inclusive hasta el ringtone, con lo que nosotros podemos esperar que nos llegue un mensaje de texto, a diferencia de un mensaje de WhatsApp, a diferencia del tono de una llamada o de algún pariente en particular. Con esto cerramos esta revisión de la teoría de Norman, volviendo a recomendar la lectura de fundamentalmente este libro, que es donde se trata justamente esta última temática, se amplía de lo que aparece en la última diapositiva, el diseño de los objetos del futuro, pero también la posibilidad de revisar el clásico Psicología de los objetos cotidianos, o lo que les decía en nuestro WordPress, el dossier de
esta revista IF número 4. Yo dije la 3 o la 5 y no era ninguna de las dos que tenemos en el WordPress. Agradezco mucho la atención. Espero que la clase se haya grabado correctamente, que no se haya cortado y nos estamos cruzando por las redes, gente. Un abrazo grande.